10 de la mañana. Acuérdense, ustedes son oyentes fieles de Será por las Malas. Obvio. Incluso aquellos que... Porque yo conozco mucha gente que escucha y no comenta. Te dice, yo nunca comento, papá, pero por siempre ejemplo. los escucho. Bueno, nos mandan un mensajito ahora Pónganle mismo onda, al 221-314-6881 y nos dicen, quiero participar de la encuesta de oyentes de Será por las Malas. Les mandamos rápidamente el link. Son un par de preguntas, un multiple choice ahí, algunas opiniones muy breves. Que nos va a servir un montón, Sí, pero sobre y a ustedes todo... también, porque vamos a hacerles claro, un programa más a para medida. ustedes. Y sobre todo esto, necesitamos también que nos hagan una devolución en base a qué es lo que les ha gustado más, qué cosas no les ha gustado, qué cosas esperan, con lo Ajá. cual, para que sea un 2026 realmente bien malardo, bien malote y sobre todo que sea por las malas al fin y al cabo. Así es. Bueno, le vamos a preguntar también a ella, a la señora Clara Razu, economista, docente, investigadora, que ya está del otro lado. Me parece, Clara, que hay, por acá me parece que hay, ¿cómo se dice? Cerrabo paritaria para el 2026. Última columna. Cerramos para- Porque esta es la última columna del año. Por supuesto, una última columna de año, ¿viste que siempre es el balance? No, porque cambiaron las cosas. Claro. ¿Sabés que hoy a la mañana, cuando, en realidad, mejor dicho, ayer a la noche, cuando Ayer a me la noche. enteré de la noticia de las bandas, que ahora Clara nos las va a explicar las tan bandas. claro como siempre, dije, menos mal que mañana está Clara. Menos mal que mañana está Clara para que podamos comprender un poco cómo impacta esto. ¿Fue una novedad, Clara, te parece? No. A ver, es una novedad para el gobierno que viene diciendo que va a sostener esta política Claro. económica en contra de lo que le decía el Fondo Monetario Internacional. ¿Hasta cuándo resisten al fondo? ¿Hasta cuándo resistieron? Hasta que el miércoles esta emisión de deuda en el mercado local resultó un fiasco. Entonces dijeron, mejor que le hagamos caso al fondo. Más vale tarde que nunca. Mirá si nos pican el boleto. Bueno, creo que ya se lo tienen picado, pero más allá de eso, entonces, ¿qué es lo que solucionaron? Ellos firmes, nosotros sostenemos las bandas. Las bandas las sostienen. Pero cuando se crearon las bandas, se había pactado un ajuste que era una microdevaluación diaria del 1%, ¿se acuerdan? Una cosa Sí. extraña, que mantenía justamente el tipo de cambio por debajo de la línea de inflación. Entonces, ¿qué aceptaron ahora? Eliminar esa microdevaluación y llevar a una devaluación que va a ser la de 2 meses atrás. Por ejemplo, en enero, cuando se implementa, el tipo de cambio se va a ajustar un 2,5%, tanto el piso como el techo. De manera tal que va a aumentar el valor del tipo de cambio. Es una depreciación, una devaluación, en realidad, una devaluación tanto del piso como del techo. Claro. No íbamos a devaluar, ahora sí devaluamos. Perdón, Clara, no solamente que es una contradicción en clave del discurso que venía manteniendo el gobierno, sino también que lo que avisora es un comienzo de año con niveles de conflictividad y de complicaciones, porque me imagino también que si encima los salarios están pisados... Justamente, el único ancla cambiaria que les queda son los salarios. Pero si vos justamente generás una devaluación, ¿qué va a pasar con el índice de precios? Porque ellos decían, no vamos a devaluar porque esto va a impactar a la inflación. Bien. ¿Y ahora no va a impactar? Va a salir como cañita voladora, digamos. Va a salir como canita voladora, se va a convalidar una situación que viene sucediendo. Porque encima igual dicen 2 meses atrás, diciendo que siempre la inflación es más baja para atrás. O más alta. O sea, ellos dicen que es más alta para atrás porque va a bajar. Claro. Pero con una perspectiva de devaluación, Sí. no va a bajar. Además también Sí. la perspectiva de que, me acuerdo que lo charlábamos y le decíamos que era como vulgarmente una devaluación por goteo, esta situación Sí, del exacto. 1%. El tema es que ahora va no solamente que va a cambiar, como decimos, las bandas, sino que ese por goteo
va a tener, va a empezar a ser por lluvia más que por goteo ya, porque digamos que va a tener una velocidad mayor, con lo cual... Ahí está, muy bien, va a ser mayor, se va a apreciar el tipo de cambio, va a ser más competitivo, van a impulsar a que liquiden los exportadores, pero se va a acelerar la inflación, pero además van a comprar reservas. ¿Vieron que no iban a comprar reservas? Bueno, van a comprar. Entonces va a haber más emisión de pesos. Pero no era que la emisión... ¿Cómo era lo de la emisión? Que la emisión genera inflación. O sea, va a emitir y va a devaluar y Sí. quiere a su vez mantener la inflación baja. Es como tirarse a la pileta y no querer mojarse. Está un poco complicado. No, la van a mantener en función de pisar. Por eso quieren una reforma laboral, ya. Pero, Porque van a pisar, van a tomar el ancla salarial y el costo laboral como ancla para justamente mantener por abajo los salarios. Pero además, están reconociendo todo lo que le decía, muchachos, esto termina mal, devalúan, Claro. compran reservas. Digamos, en el devenir económico que vemos todo, era lo que se esperaba. Ellos negaban que iba a pasar y que iban a basar la compra de reservas en el endeudamiento. Bueno, no les da resultado y pusieron una meta para comprar durante el año 17.000 millones de dólares de reserva. Buah, ponele. Comprar o pedir. Bueno, pero si van a comprar reservas, van a impulsar la demanda de dólares y van a tener que emitir pesos. Claro. Entonces, dejaron de lado su objetivo de la inflación cero. ¿Ustedes se acuerdan que la inflación iba a ser cero para esta época? Bueno, ahora es entre 0 y 3, dijo el gobierno. Entre 0 y 3 vamos y vamos. Son 3 puntos nada más. Son 3, por Total. eso mi señal. Total, 3. la carne aumenta un 100% casi y la inflación te cierra en 2%. Escúchame. Clara. Vas al súper, todo sale más o menos entre 10% o 15% más. Y la inflación te cierra en 1,7. ¿Cuál hay? Claro, ¿no? Así que si el INDEC dice lo que dice, por algo será. Lo que pasa es que si entras en un camino en donde tenés pisado los salarios y caída la demanda agregada y en el mercado interno, tenés como único ancla los salarios, abrís las importaciones, tenés una recesión con inflación. ¡Ay, qué lindo! No, por Dios. Es como ir de frente contra el tren, ¿no? Clara, con este punto me parece que es el central porque decimos, bueno, van a utilizar, y por eso la discusión de la reforma laboral, van a tratar de utilizar los salarios como ancla, pero más allá de eso, lo que vemos es que la estructura de los formadores de precio aumenta igual, digamos, y tiene este nivel de sistemático de incremento y sobre todo en algunas épocas del año, como obviamente conocemos ya que a fin de año existen estos niveles de incremento y que obviamente hay algunas variables que también aportan a eso, como el aumento de los combustibles, por ejemplo, más estrictamente las naftas. Pero, aún con la reforma laboral, aún pisando los salarios, hay un mecanismo que para los formadores de precio y para los empresarios más importantes de la Argentina, sobre todo los que pueden mover realmente la estructura de precios, indefectiblemente van a tener que aumentar. Y sobre todo si hay un proceso de devaluación. Bueno, van a tener que aumentar. La cuestión es que justamente, ¿cómo aumentar en un mercado interno deprimido donde ya las empresas productivas, Mondelez, por ejemplo, alimenticias, están declarando que tienen pérdidas, donde también tenés bancos que te dicen tenemos pérdidas? O sea, ¿cómo incrementas precios en un mercado deprimido y sin dinero? Entonces, lo que dice Bausili, que me encantó, dice, bueno, ahora que vamos a actualizar las bandas, va a aumentar la demanda de dinero. Sí, de ellos. Hace un tiempo decías que no ibas a aumentar la demanda de dinero. O sea, la cuestión es, la demanda de dinero va a aumentar, pero ¿quién tiene demanda de dinero? ¿Quién tiene dinero para demandar? Para demandar, claro, ese es el punto. Porque uno podría demandar si lo tenemos, pero como no lo estamos teniendo, va a estar un poco complejo esa demanda. Pero además
esto se complejiza más porque toda esta depresión en el mercado interno también está desfinanciando a todo lo que es la seguridad social. O sea, todo lo que es porque vos tenés en la reforma laboral una disminución de las cargas sociales para los empleadores y también un aporte del Estado desde el sector de la seguridad social al fondo de desempleo. O sea, todo perfecto. El Estado que se corre de esta responsabilidad concreta de sostener a la población económicamente no activa, como se define, y sobre todo, digo, no solamente estamos discutiendo la reforma laboral, sino que estamos discutiendo la sustentabilidad de todos nuestros jubilados y jubiladas, que bueno, son parte. Pero además, toda la estabilidad previsional y la estabilidad tributaria. Entonces, la cuestión es, si esto es así, ¿no estamos abriendo las puertas a la privatización nuevamente? Porque es darle más importancia al sector financiero. Bueno, como nuestro país necesita financiamiento, recurramos a los fondos previsionales para la financiación. Combo perfecto. ¿Es nuevo? ¿Vieron que ellos son modernos? No, no es nuevo. Lo mismo hicieron en los 90. Cavallo bajó los aportes en el 94. O sea, Menem. Se bajaron los aportes. Se privatizaron los fondos de jubilaciones y pensiones y solo luego de asunción de gobierno, los gobiernos kirchneristas, volvieron a tener fondos. ¿Por qué? Porque aumentó el empleo. O sea, todo lo que hicieron para aumentar el empleo y mejorar la economía no dio resultado. Lo que se hizo después solo con un cambio de política económica sirvió para que aumentaran esas recaudaciones. Entonces, esto que dicen que es nuevo, ya se hizo. Y en el medio te impone, porque durante la convertibilidad el tipo de cambio estaba fijo, entonces se apreciaba más entrada de productos importados. Bueno, ahora actualiza el tipo de cambio, lo combinan con inflación. Lo mismo que, como hemos venido destacando en estas columnas a lo largo del año, lo mismo que ha pasado en otros momentos de la historia, como bien destacaba Clara en los 90, con una receta replicada y mejorada, podemos decir, que cada vez tiene como algunos elementos más quirúrgicos, si se quiere, a la hora de la destrucción del aparato estatal, sobre todo, bueno, como decimos, de la seguridad social y de las estructuras sólidas del Estado que puedan tener a posteriori una recuperación, pero que, como lo decimos, y no por exclusivamente ser opositores a este gobierno, va a salir mal, porque ya salió mal, y porque si haces la misma receta va a salir mal. Es como cabecear la pared. Al tercer, cuarto cabezazo te va a empezar a sangrar la frente. Esto es así. Pero además, esta cuestión, con esta nueva aplicación de la política monetaria, el tercer programa monetario en 2 años, 2. Entonces, este programa monetario en 2 años, ¿qué reconocen? Reconocen que primero, que no tienen dólares y que no pueden acumular. O sea, que no pueden pagar el vencimiento que se viene el 9 de enero, que algo van a conseguir, obviamente, para pagar otro perdón más. ¿4.000 millones son, Clara, la cifra de enero? Sí, el 9 de enero son 4.500 millones de dólares. Que obviamente no los tenemos, digo, por si hay algún trasnochado. No, porque hay alguien que piensa. Y tampoco los vamos a conseguir a partir del 2 de enero, cuando se abran los mercados y rija esta nueva política monetaria. 7 días es poco. Entonces, más allá de eso y de todos los vencimientos que vienen en 2026, estás reconociendo que no tenés dólares y que esta política de mantener pisado el tipo de cambio te vació justamente de dólares, porque ellos dicen, nosotros compramos un montón de reservas, sí, que las usaron para pagar las deudas que habían generado ustedes, claro. Porque hoy escuché a un economista decir que en realidad la deuda, no un economista, un gerente de un banco, que la deuda se había generado en la renegociación de Guzmán. Ah, claro, no, la deuda no es la renegociación o sea,
es la renegociación de Guzmán Claro, pero es de la Caputo deuda de 1. Caputo. Claro. Caputo 1. Caputo 1. Caputo. Bueno, ¿qué es lo que se dedican a decir los economistas del gobierno, no? Que dicen, estamos pagando la deuda que tomó el gobierno de Alberto Fernández. Y muchos economistas que no son del gobierno, la verdad que se suman bastante rápido a la misma narrativa. Sí. Lo cual es objetivamente falso, o sea, más allá de lo que uno considere sobre el gobierno de Alberto Fernández, sobre Martín O sobre la Guzmán, renegociación de Guzmán. sobre esa con el renegociación, fondo. en todo caso sigue siendo una renegociación sobre una deuda ya tomada. De una deuda ya tomada y en donde además, en este contexto en donde ellos sí hablan de ajuste fiscal, vuelven a bajar las retenciones para el año que viene para que les liquiden algún dólar. Clara, una pregunta que se me hace con este escenario y sobre todo teniendo en cuenta que seguramente gran parte de los ganadores en dólares con esta estructura de bicicleta pondrán nuevamente, me imagino, en un margen de ganancia, sobre todo si hay un proceso devaluatorio, van a poner dólares nuevamente a circular. Con lo cual, la pregunta sería si en enero lo que hay también es un inicio de una bicicleta nueva o por lo menos de un nuevo escenario con otro nivel de ganancia. Siempre hay una bicicleta para reciclar, sobre todo si es Caputo el ministro de Economía. Qué bicicletero. A ver, claro, es el dueño de la bicicletería. Sí, terrible. Entonces, tenés un tipo de cambio que se va a devaluar. ¿Se va a hacer más corta la bicicleta o van a tener que subir mucho los intereses de los bonos argentinos en el exterior para que la bicicleta sea atractiva con otro nivel de tipo de cambio? Claro. O sea, obviamente esto va a repercutir en los precios internos. Uh-huh. Ahora, ¿cómo van a tratar de bajar los precios internos? Abriendo más ponele que se pueda abrir más las importaciones. Claro. Algo que igualmente no garantiza esto que decimos de cómo funciona el mercado y cómo, gran parte de empresas, incluso muy importantes, como bien destacabas la alimenticia Mondelez y tantas otras, empiezan a expresar, un quiebre en el funcionamiento concreto. Y ponele que fuese solamente eso, que sería una reestructuración, si se quiere, de la industria en la Argentina, pero también los índices del consumo son lamentables, con lo cual la situación integralmente tiene un nivel de descomposición tal que se necesita un viraje mucho más importante que solamente el de el corrimiento de la banda sobre todo para que esto pueda llegar a un puerto en el que no sea este anticipo que venimos haciendo, que esto va a fracasar y cuando fracasa golpea a los mismos de siempre con una brutalidad total. Bueno, justamente esta reforma laboral te pone y dice, esto es lo que hay para tener pisado el ancla salarial al mismo tiempo que proponen una reforma de la ley penal donde la protesta se liga al delito de manera tal de, esto es lo que tienen, esto es lo que hay y esto es lo que proponemos. ¿Cómo será el río para que el chancho nade? Tenés la marcha del 18. Seremos todos delincuentes, al fin y al cabo. Al fin y al cabo, tiene como delincuente a toda la sociedad, a todos los trabajadores, formales y no formales, porque no hay una cuestión de, con una reforma laboral vas a formalizar a los informales, sino que la formalización proviene únicamente del crecimiento económico. Y el crecimiento económico, por más que nos digan lo contrario, lo genera el valor agregado de la industria, que está ligado con el valor agregado por la investigación y la educación. Conste que además hablan de reformas educativas y terminar con la investigación. Entonces, que alguien me explique cómo se va a un país que crezca y sea moderno si destruís las fuentes del crecimiento. Porque hoy lo escuché este mismo banquero decir, tenemos que ser más que un país industrial, un país proveedor de servicios. De India, porque justamente podemos proveer servicios de baja calidad si no tenemos educación e investigación. Claro. Sí, seamos... Lo que uno lo que más quiere aparte es un consejo económico y productivo de la Argentina del futuro con un banquero, ¿no? Es el consultor que uno va a buscar.
Pero además, destacando en todo momento, dice los negocios. Sí. Aclaro, Y los negocios no es consumidores. economía. Claro. Los negocios y los consumidores. No, él no identifica a las personas. Consumidores. A ver, primero, somos personas, somos agentes económicos, somos consumidores y proveedores de factores productivos y la economía no es sinónimo de Y negocios. sujetos de derecho, además, que no se olviden, que somos sujetos de derecho, que no se olviden de Somos todas esas cosas. sujetos. Además. Por favor. Bueno, Clara, gracias. Como Sí. siempre, te mandamos un abrazote enorme en esta última columna del año, que en una de esas quizás te vamos a tener que consultar. No sé si estas vacaciones hay club como todos Hay club, los años. hay club. Hay club, me parece perfecto. Muy bien. Pero la Argentina va a estar caliente, así que nosotros hasta el viernes estamos al aire y en el verano, en enero volvemos. Así que alguna que otra consulta me parece que vamos a tener que hacerte. Va a haber consulta desde la mesa del mate hasta el borde de la pileta. Excelente. Espectacular. Abrazo. Clara, un fuerte, fuerte abrazo. Y nos reencontramos el año que Fuerte viene. abrazo. Y que sea un 2026 en lucha, Que sea. como siempre. Que sea. Que sea. Fuerte abrazo y felices fiestas, Clara. Gracias. Como siempre, acompañándonos la queridísima Clara Rasu con la lectura, análisis y descripción de la situación económica en la Argentina. No vamos a decir premonitoriamente, pero es algo que venimos diciendo hace mucho tiempo. Vayan a escuchar todas las columnas de Clara. No estamos tirando ninguna novedades. Esto que acaba de definir el gobierno el día de ayer, Clara por lo menos lo viene diciendo hace 6 meses, fácil. Van a tener que subir las bandas. Las bandas, que es lo mismo que Se devaluar, van a chicos, modificar. porque te llevan a un discurso y a un uso de palabras. Claro. Modificaron Van a las bandas, devaluar, cambiar, hermano. claro. Lo mismo aparte de la mano. Me olvidé de preguntarle, le quería preguntar a Clara si lo tenía fichado al nuevo titular del Arca, porque no sé si vieron que divino. volaron a Juan Paso y nombraron lo tenés por ahí Sí. a mano el Ya. nombre del nuevo titular de Arca, que ya aparte saltó. Andrés Vázquez. Andrés Vázquez ya saltó la chafi rapidísimo de que tiene causas abiertas en Estados Unidos por tener inmuebles no declarados. Buenísimo el que te va a venir a cobrar los impuestos, el titular de Arca, ex AFIP. Por si alguien se olvida que Arca antes se llamaba AFIP, como Es en un bueno, país ¿no? normal. Que tengamos jugadores seriales en economía, muchachos que le deben al fisco. En Estados Unidos. Arca, en Estados Aparte, Unidos. dicho sea de paso. Un Por lo menos no le presidente, deben que quiere destruir el Estado. Claro. En todo caso, si le debe al Estado argentino, lo charlamos. Muchacho evada, pero afuera, acá no, ¿eh? Claro, si vas a evadir, evadí afuera. Igual. El tema es Igual que el que acá evade en Estados Unidos con la guita que se lleva de acá. Obvio, Ese es el problema. Va a rajar la Porque eso es como los que te dicen, las cuentas offshore no son ilegales. No son ilegales. Ilegales que te hayas fugado toda la guita desde la Argentina. Igual en esto hay que darle la derecha ¿A quién? a Javier Gerardo Milei. No. ¿Con qué? Con Tengo que que decirme. es un patriota. El tipo que fuga, ya lo dijo, es un patriota, por eso tiene que estar en mi gabinete. ¿Y qué hizo? Mete al fugador en su gabinete. Tremendo. Música. Y volvemos. Nunca te burles de un corazón